Hoy empezamos la carta de Filipenses. Ya era hora, ¿verdad?, de empezar con una carta. Venía tiempo desde el accidente que terminamos Gálatas. Pues no habíamos empezado con una carta, al menos yo, porque Pedro sigue con la predicación expositiva de Mateo, ¿verdad? La carta de Mateo. Que Mateo tiene para largo. Mateo tiene para largo. Y aparte, pues hay algunas actividades que salen y cortamos y empezamos, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno y su palabra está aquí presente, sea por una forma o sea por otra. Y hoy empezamos una introducción a la carta a los Filipenses. El título que hoy he traído es A los santos en Cristo Jesús. Claro, de Filipenses. Pero como la palabra de Dios es eterna, duradera, no cambia, ¿verdad? Y es aplicable hoy en día para nosotros, para la iglesia de hoy en día. Así que cuando yo predique, lo vuelvo a repetir, lo hice con Efesios, lo hice con Gálatas, cuando yo hable, cuando predique sobre la carta, tú tienes que tomártelo como hoy en día, ¿verdad? Si Pablo habla una exhortación es para ti, para la iglesia. Así es como debemos verlo, ¿verdad? Aunque la carta de Filipenses fue escrita para los hermanos de Filipo, ¿verdad?, es aplicable para IBRM, para la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Y sobre todo una carta tan rica en exhortación, en doctrina, y sobre todo que va a mover tu corazón. Va a mover tu corazón, porque te va a enseñar a tener gozo. Porque esto va a ser, pero el gozo se consigue. El gozo no viene así y ya está. Una vez que tú has nacido en el Espíritu Santo, deberías estar en gozo. Pero a veces no lo estamos. Y hay un motivo que el texto va a decir por qué. Y que en la oración lo he dicho. En la oración ha dicho. Entonces yo quiero empezar con ciertas preguntas. Hoy no tengo puntos. Porque como es una introducción y lo he hecho expositivo y lo he hecho como una introducción tipo sermón, tipo prédica, no tengo puntos. ¿Vale? Pero no va a ser de 15 minutos. Va a ser de una hora. Y quiero empezar con unas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mal? Bien. Con sueño. Por eso siempre digo, pon atención en todos tus sentidos. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida diaria? ¿Cómo está en tu vida? ¿Cómo estás con relación a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo te sientes con Dios? Porque una cosa es cómo está tu relación con Dios y otra cosa es cómo te sientes con Dios. ¿Qué tanta relación tienes con Dios? Al que le cae el guante que se lo chante, como dicen en Perú. Pero yo estoy soltando las preguntas. ¿Cómo es tu actitud al enfrentar la vida con tus victorias o aflicciones en relación con Dios? Porque vives esa vida diaria y con aflicciones sin Dios o con Dios. Pero victorias y aflicciones vas a tener. No todo el mundo vive en aflicciones. Tendría que tener mucha mala suerte, ¿verdad? Pero siempre hay victorias y aflicciones. Es un carrusel. Es un carrusel, ¿no? Una montaña rusa. Y estas preguntas son para moverte, porque la carta de Filipenses va a ir a eso. Va a atacar, exhortar tu relación con Dios, el gozo. Tu relación con Dios. ¿Cómo estás atravesando tu vida? ¿Verdad? Porque Pablo lo atravesó de cierta manera, los filipenses lo estaban atravesando de cierta manera, y Pablo escribe una carta del gozo. Que se le conoce así, la carta del gozo, ¿verdad? Tiene otro nombre que ya veremos. A esta carta la han llamado a lo largo del tiempo la carta del gozo, porque es lo que más habla de esta carta, el gozo. Porque es lo que el mismo apóstol Pablo repite una y otra vez con palabras similares. No solamente con la palabra gozo, sino con palabras similares. El apóstol Pablo menciona la palabra gozo o sus derivados como regocijaos. Lo vamos a ver. Sería lo mismo, regocijaos. Entre 14, 15 o 19 veces. Dependiendo de la versión que tú estés leyendo. Pero en la carta a los filipenses se repite entre 14 y 19 veces. De una o diferentes formas. Como gozo, regocijado, alegría, lo vas a encontrar de diferentes formas. Muchos estudios bíblicos y comentaristas señalan que el gozo es el tema central, el tema principal de la epístola, pero yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. A pesar de que Pablo escribió desde la prisión, primera, escribimos una carta del gozo de la prisión, pero yo creo que el tema principal es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la carta empieza en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, tenemos dos personas aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, arrancan con Jesucristo. Y no arrancan, no empiezan gozo, alegría, declaramos gozo. No, sino Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A los santos en Cristo Jesús nuevamente, en Filipos, con los obispos y diáconos. La carta principal es Cristo. Sin Cristo no tenemos gozo, como vamos a ver. No podemos hablar de gozo sin Cristo, porque sería un gozo efímero, un gozo mundano, de pecado, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de ese gozo que transmite el Espíritu Santo que nos ha llevado a Cristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora bien, dependiendo de la relación y la cercanía que tengas con Dios, dependerá de tu gozo. Si Pablo empieza la carta, siervo de Jesucristo, siervo de Cristo Jesús, relacionado con Jesucristo, entonces tu gozo va a depender de esa relación que tú tengas con Jesucristo, como lo tuvo Pablo y Timoteo. Por eso empecé con las preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Jesucristo? Porque de nada servirá que me digas, vengo con gozo, cuando tu relación con Dios es cero, nula. Yo empiezo haciendo estas preguntas para que puedas entender en qué condición te encuentras en este momento. Porque la carta es muy exhortativa. Yo arranco con esas preguntas, estilo Pablo, para que tú con qué condición te encuentras. Y no solo para que tú sepas qué condición te encuentras, sino para que lo compares con Pablo. ¿En qué condición te encuentras? Y ahora compáralo con Pablo, porque en Filipenses hizo eso. Pablo está en prisión. Filipenses son libres. Pablo escribe una carta de gozo porque lo necesitan Filipos. Y los de Filipos tuvieron que compararse con Pablo, que está en prisión. Y yo dije que tú tienes que tomarlo como si fuera escrito para ti, aplicado para ti. Ahora compárate con Pablo, la carta del gozo escrito en prisión. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios comparándote con Pablo? Sabiendo que Pablo se compara con Cristo. Tú te comparas con Pablo y Pablo es comparado con Cristo, a la imagen de Cristo. Él quiso ser a la imagen, aunque dice que no alcanzó la perfección. Pero él siempre quiso ser y llegar a esa perfección de Cristo, aunque no lo haya alcanzado. Bueno, ya lo alcanzó, ¿verdad? Cuando fue glorificado, ha alcanzado esa meta. Es verdad que todos vivimos diferentes situaciones. Cada uno vive diferentes aflicciones. Cada uno vive diferentes triunfos. Pero tus aflicciones y triunfos las consigues en libertad. ¿Quién está ahora mismo en prisión? ¿Quién está ahora mismo encadenado a un romano? ¿O a un murciano? ¿A uno de la UPO? ¿Alguien está siendo investigado por la UPO? Que se sienta ahí. Estos triunfos, estas aflicciones, las consigues en libertad. Que no es lo mismo en el caso de Pablo, que se encuentra en prisiones. Él se encuentra encarcelado. ¿Cómo te levantas cada mañana de tu vida, a pesar de que eres cristiano? ¿Cómo te levantas cada mañana? Independientemente de si te levantas con el pie derecho o te levantas con el pie izquierdo. ¿Te levantas agradecido a Dios? ¿Te levantas agradeciendo a Dios? ¿Te levantas agradecido con Dios? Diferentes maneras de ser agradecido. Oras un poco, tomas tu café y arrancas para el trabajo, para hacer las tareas de la casa, pones tus alabanzas, como hace Elisa cuando va a limpiar la casa, pones en el televisor tus alabanzas, para mientras que limpies, escuches en las alabanzas la palabra de Dios cuando pone la IBI. Pones tus alabanzas, haces tus tareas independientemente de cómo vaya el día, si se tuerce o no. Siempre hay algo que aprender o desechar cada día. Siempre. Pero así, a pesar de todo eso, eres libre haciendo tus tareas.
Pero el ejemplo del apóstol Pablo es diferente. Él se encuentra prisionero, encarcelado. Él está todo el día encadenado a un soldado romano, desde que se levanta y hasta el acostarse. Durante sus tareas siempre está a su lado el soldado romano, por la mañana, por la tarde, por la noche, limitado por los guardias. Esa es la condición de Pablo. Es así como se encuentra ahora mismo escribiendo esta carta. Sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y al parecer lo acompaña en sus prisiones por algún tiempo su amado discípulo Timoteo, que llegaría a ser obispo, pastor, ya que ambos aparecen en el saludo de la carta, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Que fuera por escrito por Pablo, no cabe duda, no hay duda. Él lo menciona en el primer versículo, en la presentación, en el saludo. Pero también sabemos que esta carta es llamada una de ellas cartas de la cautividad, que son 4 cartas. Cuando Pablo estaba encarcelado, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. 4 cartas de la cautividad, de las cuales la que estamos nosotros empezando, Filipenses, es la del gozo. Sabemos que esta carta fue escrita mientras estaba en prisión y muy probable en Roma, ya que menciona a la pretoria, a los pretorianos, en Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y eso solamente por romanos, y a todos los demás. También menciona a los de la casa del César, en Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente de los de la casa del César. Esto, hermanos, podemos deducir que con esto fue escrito en Roma, Quizás antes de ser liberado brevemente. Él estuvo en cautiverio en una cárcel, luego es liberado brevemente y llevado a una custodia domiciliaria, donde tuvo más libertad. Ya no en una prisión. Luego será encarcelado otra vez. Será cooptado su libertad nuevamente y encarcelado para ir directo al martirio, esta vez. Aunque todo, claro, desde esas 2 etapas, aunque estés encarcelado domiciliariamente, pues estás encarcelado, ¿no? Eres prisionero. Pero claro, tuvo una cierta libertad cuando se alquiló durante un par de años o un año esa casa, ¿verdad? Y pudo escribir algunas cartas y recibir visitas antes de que fuera decapitado, ¿verdad? Decapitado. Así que Pablo se encuentra en Roma, encarcelado junto a Timoteo. Son mencionados en la carta. Están esperando, Pablo, o tiene la esperanza de su pronta libertad. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si lo escribe cuando está siendo encarcelado y es puesto en libertad en una condición domiciliaria, se cumple esto que dice. Esa fue la libertad que les dio el Espíritu Santo durante un tiempo. Luego otra vez sería encarcelado y martirizado. Así que Pablo consideraba su posible liberación a un lugar mejor, como así sucede, ¿verdad? En el alquiler de esta casa. Hermanos, nos encontramos entre los años 60 y 62 después de Cristo. Esta es la data que se estima de esta carta. Por consiguiente, esta epístola, o incluidas en las cartas de la cautividad ya mencionadas, debió haberse escrito durante el año 61 o incluso en la mitad del año 62 después de Cristo, en lo que sería el segundo año de su prisión en Roma, antes de su pronta liberación, ¿verdad? Que tuvo durante un tiempo. Esta carta de la cautividad, cuando Pablo está en sus prisiones y está muy cerca al fin de su ministerio pastoral, al fin de su ministerio apostólico.
donde probaría el martirio. Él probaría el martirio como pasó su amado Maestro y Salvador Jesucristo. Es lo que le impulsaba cada día, pasar ese martirio. ¿Cómo puede él desear la muerte? Porque para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Pero está al otro lado. Sí, yo quiero morir y estar con el Señor, pero yo quiero vivir y estar libre con la iglesia porque todavía tengo mucho que dar para la iglesia. Y con eso vivimos. ¿Quién diga que no quiere ir al Padre, pero también quiere ver a sus hijos casarse? Muchas veces le digo a la iglesia, Señor, ven pronto antes que mis hijos se casen. Y así nos vamos tranquilos los cuatro. Pablo escribe esta carta a creyentes de una comunidad cristiana. Ojo, está escribiendo a cristianos en Filipos. Pero no es cualquier iglesia, Filipos. Es la primera iglesia plantada en el continente europeo por Pablo. Por Pablo. Y esto fue gracias a una visión en Hechos de los Apóstoles 16, versículos 9 al 12. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que lo anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es ahí donde planta la primera iglesia europea Pablo. Pablo funda la primera comunidad cristiana europea, donde probablemente es el núcleo inicial, y estaba formado por mujeres que destacaban, entre ellos Lidia. Así que su primer encuentro con esta iglesia que iba a fundar es con Lidia, con una mujer. ¿A qué les recuerda eso? ¿A quién les recuerda? Hechos de los Apóstoles 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, osad, y nos obligó a quedarnos. Y aquí un paréntesis. ¿Qué fue primero, el bautizo o la palabra? La palabra y después el bautizo. Así que eso de que bautizamos a niños no lo vas a encontrar en la Biblia, porque el bautizo siempre viene después de la palabra, si te das cuenta. Pablo fue bautizado después de la palabra. Y todo después de la palabra. Así que cerramos el paréntesis. Sí, hermanos, Lidia, una gentil, de la cual ningún judío se acercaría a ella. Ningún judío se acercaría a ella. Pero estamos hablando de Pablo. Pablo, con el corazón más grande que tiene cualquier apóstol. Lleno de amor, lleno de gozo. Pablo que aprendió de su maestro. Ahí la comparación. ¿De quién aprendió Pablo a hablar a una mujer gentil? De su maestro Jesucristo. Cuando Pablo escuchó el relato de su maestro acercándose al pozo de agua junto a la samaritana y sus discípulos reprochándole con toda la actitud, al escuchar Pablo esta historia, aprendió a no hacer distinción entre unos y otros, porque todos somos pecadores necesitados de Jesucristo, necesitados de Jesucristo, necesitados de su perdón, necesitados de su salvación. Pablo aprendió de su maestro, Jesucristo. Pablo, como buen discípulo, pastor, apóstol y sobre todo, la carta dice servidor, se acerca a Lidia porque quiere llevar la misma agua que llevó Jesucristo a la samaritana, el Evangelio.
el Evangelio, que luego hace lo mismo en la cárcel. Pablo no se detiene con Lidia después de muchos años, no, ahora en la cárcel. En Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo? Como dicen mis hijos y los jóvenes de ahora, ¿what? Bro, ¿cómo es posible? Está en prisión, está encarcelado junto a un romano. Y dice que eso ha servido para redundar más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. No se detiene en el pretorio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Aprendieron de Pablo. Amén. ¿Quién tiene el temor hoy día de hablar la palabra de Dios? Aprendieron de Pablo. Te estoy diciendo que es una exhortación para la iglesia de Filipo, cristianos que aprendieron de Pablo, y nosotros debemos tomarlo y aplicarlo para nosotros y aprender de Pablo y de los hermanos de Filipo. Amén. Filipenses. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida diaria? ¿Cómo está tu vida en relación con Dios? ¿Cómo te sientes con Dios? ¿Qué tanta relación tienes con Dios? ¿Cómo está tu actitud al enfrentar la vida con tus victorias, con tus aflicciones en relación con Dios? Esa es la pregunta que lanzamos. ¿Cómo está Filipo? ¿Cómo está Pablo? ¿Qué respondería Pablo en la situación que él se encuentra a estas preguntas? Porque yo te lo estoy lanzando a ti, que estás aquí sentado con el aire acondicionado, vengo a casa, pero Pablo, ¿cómo respondería él en esta situación a esas preguntas? Él dice que todo ha resultado para la predicación de la palabra. Lo que le está sucediendo ha resultado para que el Evangelio sea expandido y crezca el reino. Que la gente se está convirtiendo, los de la pretoria se han convertido, los de la casa del César se están convirtiendo, los romanos gentiles se están convirtiendo. Esto es una locura. Cuando los filipenses estuvieron escuchando seguro esta carta, era una locura para ellos. ¿Qué está pasando en Roma? ¿Un prisionero? Los ateos romanos se están convirtiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Cosa que también podría ser en tu caso, al evangelizar, a pesar de tus aflicciones, de tus condiciones en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en tu casa, en tu bloque, de tu piso. Sería el mismo caso. Menos aún que no estás atado a un romano. Bueno, algunos estamos atados a la mujer, al marido, ¿no? Pero no estamos atados a un romano cortando nuestra libertad. Esa era la palabra, Elisa, cortando. ¿Estás dispuesto, a pesar de tus aflicciones, a predicar el Evangelio, a animar al caído, para que prosiga hasta la meta, para que no calle, para que no cierre su boca y que de ella solamente salgan palabras para salvación? ¿Estás dispuesto a ello? Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios para que hagas eso? Vine haciendo a propósito sermones atrás de ¿en qué dirección estás? ¿Cuál es tu naturaleza para llegar a esto? Los sermones no se hacen a propósito, bueno, no se hacen a la suerte, se hacen con un propósito, ¿verdad? ¿Cómo está tu naturaleza? ¿En qué dirección vas? ¿Has nacido de nuevo? Ahora, si te has respondido en esos sermones, ¿cómo está tu relación con Dios? Ya que es muy importante. Dijimos que esta carta es llamada la carta del cautiverio, con otras 3 más. Pero esta carta en particular es la carta del gozo. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu gozo? Gozo es una palabra que usamos en español para referirnos a un sentimiento de alegría profunda, intensa, duradera. Es más que una simple felicidad pasajera, como en el mundo. El gozo a menudo se relaciona con una sensación de plenitud, bienestar, satisfacción que viene de dentro. Viene de dentro. ¿Quién habita en ti? Se puede experimentar gozo por diversas razones, como
logros personales, sentir gozo al alcanzar una meta importante. En las relaciones, el gozo que se siente al pasar tiempo con tus seres queridos. Experimentar experiencias significativas, un viaje inolvidable en un crucero o en un momento espiritual. Gratitud. El gozo surge de apreciar lo que tú tienes, lo que es tuyo. Pablo experimenta gozo. No es un gozo vano, como podríamos calificar lo que he dicho hace un momento, entre comillas, porque experimentar gozo con la familia no es vano. ¿Cómo lo experimentas ese gozo? Si es en Cristo, es mejor. Pero Pablo no experimenta un gozo en vano. No lo experimenta gracias a sus logros personales o por sus experiencias. Tampoco por experiencias místicas que buscan hoy, algunos hoy en día lo buscan. A ver al Espíritu Santo o a Jesús que se aparezca en forma de un pajarito, o de cuidarlo, lo peor, de cuidar al Espíritu Santo en tu hombro como si fuera una servilleta, escrito en un libro por un famoso. Experiencias místicas y vanas. Pablo no experimenta ese gozo. Su gozo es relacional. Su gozo es relacional, pero a la vez es una respuesta de lo que se ha conseguido. Es una respuesta de lo que se ha conseguido sin buscarlo, sino al ser hallado. Él no buscaba ese gozo, él fue hallado. ¿Cómo partió él? ¿Cómo parte la vida de Pablo? Él no parte la vida de Pablo en Hechos, no parte con gozo, alabando al Señor. Su actitud era diferente. Su actitud de Pablo era diferente. Él era un perseguidor de la iglesia. Y no puedo creer yo que cuando perseguía la iglesia y quería atarlos, cancelarlos y matarlos, iba con gozo. Un gozo como de Jesucristo. No. Él fue hallado. Él fue hallado. Y depende de eso su gozo. Su gozo es relacional. Su gozo es íntimo. Al ser hallado por Jesús de camino a Damasco, para tomar prisioneros a todo cristiano que se le cruce en el camino. Él es hallado por Jesús. Su vida cambiará para siempre. Y eso lo llenaría de un ser, todo su ser, de un gozo a pesar de las aflicciones. A pesar de las experiencias que pueda estar pasando, ya sea en abundancia, nos dice, o ya sea en la pobreza. Ya sea en libertad o ya sea en la cárcel. Ya sea esperando el martirio al ser decapitado en Roma, por orden del emperador Nerón en el año 65-67. Y no perdió el gozo. Habrá perdido la cabeza, pero no perdió el gozo. Amén. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios y el gozo que te produce? Y ese gozo que hemos dicho es energizante. Te mueve a predicar. ¿Oras por tus carceleros como lo hizo Pablo? ¿Quién es tu carcelero? ¿La economía? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿La universidad? ¿El colegio? ¿Los hijos? ¿X? ¿O tus hermanos de la fe son tus carceleros? Pedro ha pasado a ser prisionero de los hermanos, como pastor, siervo. Siervo, estilo Pablo. Ahora está, en vez de un romano, está atado a los hermanos, encarcelado a los hermanos, igual que yo. Y para la gloria de Dios, ¿verdad, hermano? Para la gloria de Dios. Filipenses 1:3-5. Doy gracias a mi Dios siempre. Esa es la respuesta de Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde que lo plantó. Pasaron 10 años, me parece. Pablo, prisionero, sin libertad, encadenado junto a un romano, pero lleno de gozo, un gozo santo, sin buscar nada a cambio, pero orando por sus hermanos. Cada vez que se acuerda de ellos, con gozo, por todos ellos, empieza a orar. Y se acuerda de todos, nombre por nombre.
pero no ora pidiendo cosas vanas. No ora pidiendo cosas vanas y egoístas para él. Ni siquiera ora por su libertad. A pesar que tiene la esperanza de ser liberado por el Espíritu Santo, él no lo ora por eso. Ora por la comunión entre hermanos de Filipos. Hasta eso llegó su gozo, de olvidarse de él para orar por otros. Ora porque el Evangelio crezca entre los hermanos de Filipo. Ora para que el Evangelio sea la unión entre hermanos, siendo el mismo Evangelio la combustión de ese gozo. Porque él lo ha experimentado. La palabra fue la combustión de ese gozo que él tenía. Ahora él ora para que se repita en los hermanos y en la unión de la iglesia. Sí, hermanos, el Evangelio es la combustión. Jesucristo es la combustión del gozo. Es la gasofa, la leña, el carbón que hace encender, flamear nuestro gozo santo, a pesar de la situación en la que tú te encuentres hoy en día. Yo no sé en qué situación te encuentras, pero Jesucristo es lo que va a inflamar ese gozo dentro tuyo. Amén. Por eso os digo, es la carta del gozo, pero sobre todo es la doctrina principal, el tema principal, es nuestra comunión con Jesucristo. Es nuestra comunión con Jesucristo quien hará encender nuestro gozo con la ayuda del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es una servilleta como se escribió en ese libro. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es la primera como dijo otro pastor aquí. Aquí no, en otra iglesia. Es la tercera persona de la Trinidad quien hace encender nuestro gozo. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes gozo en Jesucristo. Esta carta nos revelará la manera en que podemos disfrutar el gozo. No solamente va a enseñarnos que esa es la carta, sino que nos va a enseñar cómo podemos disfrutar de dicho gozo, haciendo de Cristo y de su causa el motivo de nuestra vida, la causa de Jesucristo. No solo Jesucristo, un conocimiento de quién es Jesucristo, sino que tomando su causa para nosotros, como Pablo lo hizo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pablo quiso vivir como vivió Jesucristo. Y la carta lo enseña en la oración. Hay una oración ahí, un himno, como veremos. Y ahí nos da pura doctrina, como vamos a ver. ¿Cómo estás viviendo tu vida con gozo? ¿Tienes una vida de gozo con Cristo? ¿La tienes? ¿Cómo puedes tener o vivir una vida de gozo en Cristo? ¿Y cómo puedes vivir una vida de gozo sin Cristo? Filipenses 1:3-5. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, las oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amados hermanos y amigos que nos visitas, para poder tener una vida plena, llena de gozo y la paz que nos transmite, el gozo nos va a transmitir paz, es estar en comunión con el Evangelio. No te des cuenta que no estoy diciendo en comunión con la iglesia, que también lo hace. Pero primero es la comunión con el Evangelio. No es conocer el Evangelio. Los de afuera conocen el Evangelio. Otras religiones y sectas conocen el Evangelio. No, es tener una comunión con el Evangelio, una relación en el Evangelio. En otras palabras, tener una comunión con Jesucristo, que es Dios, una relación con Dios. No simple conocimiento. Amados hermanos, no podemos tener gozo y paz que nos da el Evangelio si no vivimos en el Evangelio, en el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra dirección, lo que prediqué esos 2 sermones. No hay otro camino, no hay otra dirección. Es vivir en el Evangelio, es vivir en el Evangelio, es vivir en Cristo, en Cristo. Más adelante Pablo da este mismo argumento, Filipenses 1:9-11, y esto pido en oración. Escuchad, que vuestro amor
abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿What? ¿Cómo puedo tener gozo? Por medio de ciencia y conocimiento. Y viene la pregunta, ¿de qué? Ciencia y conocimiento para tener gozo. ¿Cuál ciencia y cuál conocimiento? Para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. ¿De qué conocimiento y sabiduría o ciencia nos está hablando? Para que abunde nuestro amor. Pablo pide a Dios en oración por los hermanos de Filipo, ciencia y todo conocimiento, pero una ciencia y una sabiduría vana, no, sino que abunde en amor. ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? ¿A quién le pertenece el atributo de amor? A Dios, a Jesucristo. Y que a su vez este amor esté lleno de ciencia y conocimiento. ¿Cuál ciencia y cuál conocimiento? Del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, de toda palabra de Dios, de todo el consejo de Dios, empezando por el gozo, nos dice, y por el amor. Mientras nuestro amor y gozo esté fundamentado en la palabra de Dios, tendremos fruto de toda justicia en Cristo por medio de Él. Dale más adelante, Alessandro, lo tienes ahí. Mientras nuestro amor y gozo esté fundamentado en la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios, ciencia y sabiduría, tendremos fruto de justicia en Cristo por medio de Él. No vas a tener gozo, no vas a tener amor, no vas a tener nada si no estás fundamentado en la ciencia y el conocimiento del Evangelio que es Cristo. No lo vas a tener. Por más que te esfuerces, si no estás en Cristo, no vas a tener gozo. Un falso gozo que se diluye con cualquier problema. Es por eso que en esta carta, que se centra en el gozo y cómo vivirlo, no solamente se centra en el gozo, sino cómo vivirlo, Pablo nos exhorta. Pero para llegar a ello, Pablo nos va a dar doctrina. Para llegar al éxtasis de lo que es vivir en el gozo, primero nos va a dar doctrina en la carta. Porque él lo ha dicho, ciencia y conocimiento para llegar a ese gozo y a ese amor. Primero nos va a dar doctrina y nos va a dar la teología trinitaria en la carta. Nos va a dar cristología pura. Nos va a dar escatología del fin de los tiempos. Nos va a dar ética cristiana. Primero él va a empezar con la teología trinitaria. El contenido cristológico, tanto de este escrito como el del resto de Pablo, es el núcleo, hermanos. No es el gozo, sino la teología cristológica y trinitaria. Es el núcleo fundamental de su teología. Y no solo de esta carta, sino de todas. Está necesariamente vinculado a la doctrina trinitaria, puesto que en Cristo se hace presente la Santa Trinidad. En Cristo. Si él habla de Cristo, está hablando de la Trinidad. Dios es el centro de todo el proceso de salvación. Dios, Jehová, las tres personas. Y no solamente de la salvación, sino de la santificación y de la esperanza. Él nos da el don de la esperanza para poder creer. Dios no es una persona. Dios no es una persona, ¿what? Sino un ser que subsiste en tres personas. Es un ser, una sola naturaleza en tres personas. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Cada una de ellos va a desarrollar una tarea específica en la economía, propósito, plan de salvación, y es Dios quien salva. Es quien inicia el proceso de salvación. Dios trinitario. Filipenses 1:6 dice, y arranca Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que si es hasta el día de Jesucristo, ¿quién lo empezó? Jehová, Dios. Las distintas operaciones trinitarias conducen a un fin, que Dios sea adorado y glorificado. El llamamiento a salvación es una operación del Padre. Ya no digo Dios,
sino de la primera persona de la Trinidad, del Padre. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí está haciendo una diferencia cuando dice Dios, porque está nombrando a Cristo. Entonces está hablando del Padre. ¿Vale? Llamamiento del Padre en Cristo Jesús. La operación de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también está presente en la epístola. Y su acción es determinante en la liberación del apóstol, como hemos leído, en la condición de prisionero que se encontraba en Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración, y ahí le decía que él no oraba por su liberación, sino que la iglesia de Filipo oraba por vuestra oración, mi liberación, y la suministración del Espíritu. Ahí está hablando del Espíritu Santo, de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. Pero no solamente habla de la doctrina trinitaria, también es cristológica. Es cristológica. No cabe duda que el núcleo de los escritos y la vida de Pablo es Cristo, completamente Cristo. En Filipenses aparece el testimonio más firme sobre esto, situando a Cristo como motivo, como razón y causa de su vida, como la tuya y la mía. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo, cristología pura. La esperanza de gloria es la relación definitiva y perpetua de la vida de Pablo. Una vida eterna en Cristo, que consiste en estar unido en Cristo. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Y ahí le hablaba de las dos cosas, de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y la otra era estar con la iglesia. Tenía esa lucha. Pero él quiere estar en Cristo, quiere estar con Cristo. El valor definitivo de la vida se alcanza en conocer a Cristo, tener una relación con Cristo, puesto que todas las demás cosas son como basura, dice él. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, y ahí es relación, conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que hizo antiguamente en su antigua vida, cuando perseguía y estudió, ¿verdad? Todo lo que estudió, todo lo que ganó, la dirección que iba como sumo sacerdote, lo estimo como basura, hasta la persecución lo estima como basura, para alcanzar a Cristo, alcanzar al pueblo de Cristo. Conocer a Cristo es el objetivo final del propósito divino y del llamamiento celestial en Cristo. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, su vida, su antiguo hombre, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no se detiene por las aflicciones, él sigue adelante en Cristo. Aunque no hay en Filipenses, en la carta, un desarrollo sobre la salvación que es en Cristo, se pone en manifiesto de otro modo. En las 21 veces en que aparece la expresión en Cristo, relativas distintos aspectos de la vida cristiana, está hablando de la salvación, porque la salvación es por Cristo. Cristo es lo que da contenido al Evangelio. Sin Cristo no existe el Evangelio. Y Pablo lo sabe. Por eso nos mete una doctrina cristológica. Filipenses 1, 15, 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Y esto me gozo. En esto me gozo y me gozaré aún.
que en algunas iglesias diluyan el Evangelio, pero predican el Evangelio, Pablo dice, pues en esto me gozo. A veces criticamos porque, ¿no?, en algunas iglesias diluyen el Evangelio. Y Pablo nos da una lección de, en eso me gozo. Porque es anunciado, sea por una causa, sea por la otra, sea por dinero, pero me gozo porque el Evangelio es anunciado. Al que califica como el Evangelio de Cristo, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo se comportan vosotros? Para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Lo estás haciendo? ¿Somos compañeros de la milicia? La justicia es posible porque el salvo se halla en Cristo. La justicia, justificación, es posible porque el salvo se halla en Cristo, no teniendo su propia justicia, sino la de Dios. Por esta razón, Cristo es la gloria del cristiano. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál circuncisión? La del corazón, ¿verdad? Está hablando de cristianos, no le está hablando a judíos que se van a cortar el prepucio. Está hablando de que nosotros somos los de la circuncisión, la del corazón. Los que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en las cosas de la carne. Cristo, al haber llevado a cabo nuestra salvación por amor a nosotros. Mira cuánta cristología. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y aquí no podemos hablar de la unicidad. Para gloria y alabanza de Dios, ¿en quién? En Jesucristo. Dos personas. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. De manera que en cualquier circunstancia, la confianza del salvo, el tuyo, el del salvo, solo puede descansar en Cristo. Tu confianza descansa en Cristo, por la cual te sentirás gozoso en Él. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Amén. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros. Hablo, no yo, A mí no es molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Qué cosa? Gozaos en el Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos. Gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez. ¿No lo has escuchado? Otra vez dice, regocijaos en exclamación. O sea que debe haber pegado un grito estilo pentecostal, tiene que haber gritado el Pablo. Sí, el amenuense estaría ahí, pero tiene que haber, si lo pone en signo de admiración es porque ha pegado un grito. Regocijaos, como si estuvieran los mismos filipenses presentes. Si habría escuchado hasta Filipo. Regocijaos, gozaos. Sin las caras largas. No, caras largas no, dice regocijaos. En la carta aparece una cristología manifiesta. Es manifiesta mediante una corta, porque es un himno nada más, de algunos versículos, pero profunda, precisa referencia a la condición eterna en Cristo Jesús, a su humanidad, como hemos dicho, a sus limitaciones, a su humillación, a su muerte, a su resurrección y a su glorificación, todo encerrado en Filipenses 2, del 6 al 11, que dice así la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, ahí nos vamos a tirar ya un sermón. Filipenses lo encierran entre 14 y 15 sermones. Yo creo que la vamos a hacer larga. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Otro seguro.
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí estamos hablando de la doble naturaleza de Cristo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, la humillación de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte, la pasión de Cristo, y muerte en cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó por lo sumo. ¿Unicitarios? Cristo está siendo crucificado, pero Dios lo está exaltando hasta lo sumo. ¿Dónde está tu doctrina unicitaria? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, que está en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Oremos por los hermanos unicitarios. Ellos también pueden alcanzar la verdad. Ellos también lo necesitan. Pero también nos habla de escatología. En Filipenses 1:6. También está presente en esta carta la escatología, la gran esperanza escatológica. Apunta a lo que el apóstol llama día de Jesucristo. Y a mí me encanta la escatología. Soy pesado. Pedro y Rubén lo saben. Soy pesado. ¿Por qué? Porque ¿cómo termina la glorificación de Cristo? ¿Cómo termina la Santa Cena? Maranata, Jesús ven pronto. Por eso me encanta la escatología, porque quiero que Jesucristo venga pronto y saber cómo va a suceder todo esto. Soy un pesado, sí, porque me gusta. Y a Pablo también porque metió escatología. Y lo llama el día de Cristo Jesús, o de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, o sea, que lo siente, lo vive, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es eso? Cuando Jesucristo regrese. Maranata, escatología. Filipenses 1:10. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, cuando Cristo regrese. No secretamente, sino que todo ojo lo verá. Filipenses 2:16. Asidos a la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Esta, ¿verdad? Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué? ¿Qué esperanza está encerrando Pablo aquí? A los filipenses. Si nos está hablando a nosotros. Y han pasado ya muchos años. Para que en el día de Cristo mi palabra no haya sido en vano, sino pueda veros a vosotros cuando Cristo venga. Y nos pueda ver a nosotros también. ¿Te das cuenta lo que es la esperanza de Pablo? Yo quiero veros cuando Jesucristo venga. Y ahí BRM, de repente pasen 2000 años. Pero quiero veros, dice Pablo, a ustedes también. Amén. A vosotros de IBRM, cuando Cristo regrese. Escatología pura. Y su esperanza de Pablo. Él dice, estando persuadido de esto. De manera que en el programa de salvación se ha realizado la primera parte, que es la justificación. Cristo vino en el tiempo cumplido y ha muerto por nosotros. Él ha cumplido esa obra para que podamos ser justificados. Se está progresando la segunda, que es la santificación. La iglesia tiene que caminar en santificación. Lo estamos haciendo. Y se alcanzará en la plenitud en la tercera parte, que es la glorificación, cuando Cristo regrese. Para Pablo, aunque no ha alcanzado esa plenitud, está garantizada por la determinación divina. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará en el día de Jesucristo. Lo perfeccionará. Está persuadido de esto y sabe que aunque no se ha alcanzado, el día de Jesucristo lo vamos a alcanzar cuando seamos glorificados. Y sobre todo, la cercanía del encuentro con Cristo está presente en una expresión única en la carta. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Y han pasado 2000 años. Y aunque pasen 2000 más,
para nosotros vivimos cada día, el Señor está cerca. Si no, como dice Pedro, bebamos, comamos, vendamos nuestras cosas y démonos al mundo. No, el Señor está cerca y vivimos tal cual, como si mañana viene. No, hoy. Después de ver a mi hija que va a cantar. Pero también nos habla ética cristiana. No se queda Pablo con doctrina. Ahora quiere hablar de tu moral. Y ahí nos choca. Cuando tocan la moral, no hay un dicho que dice eso en Perú, creo, y aquí también. No me toque la moral, no me toque la moral. Pero Pablo va a hablar de ética cristiana. Puede resumirse en la generalidad de la vida cristiana presentada en la epístola que sintetiza cómo vivir la justicia de Cristo en el presente, mientras espera la glorificación final en un encuentro con Cristo. La identificación con Cristo, ¿cómo te identificas con Cristo? Permitirá que el cristiano, buscando la gloria de Dios, haga nada por vana la gloria. No es en vano. Gloria a Dios, soli Deo gloria, es nuestro grito de los reformados. Soli Deo gloria. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no lo hagas para buscar favores. Antes bien con humildad, un siervo, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, empezando por los ancianos, por los diáconos. Somos siervos de la iglesia, siervos de Jesucristo. Vosotros sois mayores que nosotros, dice Pablo. Pero con humildad, ¿verdad? Con humildad. Como superiores vosotros. ¿Qué necesitas, hermano? Esto impedirá que se produzcan discusiones y contiendas. Y no solamente los ancianos debemos sentirnos siervos. Tú también debes sentirte siervo y que tu pastor es superior. Porque si eres un siervo y yo soy tu consiervo, yo soy superior tuyo y tú eres superior mío. Y es una cadena, ¿verdad? Un círculo en cadena. Así debemos sentirnos. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuidado con los que vamos con los chismes. Ética cristiana. Es por eso que digo que esto toca la moral. Para los chismosos tiene que tocar la moral. Se acabó el chisme, dice Pablo. Esa es la vida que manifiesta el fruto de justicia, Filipenses 1:11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O vives guiado por el Espíritu y sus frutos, o vives guiado por la carne que trae, ¿qué? Muerte, maldición, obras muertas. Eso lo vimos en Gálatas, ¿verdad? Son dos caminos. O vives por el Espíritu o vives por la carne. El conocimiento progresivo de Cristo, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Conoces a Cristo? ¿Solo escuchaste de él? ¿Conoces de Cristo y sus padecimientos? Los sufrimientos de la vida cristiana son vistos en la dimensión de la gracia que te salva. De manera que a los creyentes se les da la gracia de creer en Cristo y también el privilegio de sufrir por él. Los bienaventuranzas, ¿te acuerdas? Bienaventurado el que es perseguido, el que sufre, el que es vituperiado. Pablo también, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y Pablo lo hizo. Y cada uno de los apóstoles menos Juan. Esto conduce a entender correctamente lo que es contradictorio a la mente. Esto va contra tu mente humana. El gozo en medio del sufrimiento. Estoy sufriendo y debo tener gozo. Va a ir contra tu razón. Ahora bien, el gozo en el contexto de la epístola no es tanto solamente un sentimiento o una actividad íntima, sino una actitud que se alcanza en Cristo. Tener gozo es una actitud. El gozo es una característica distintiva del creyente. Se ve,
se nota, se siente cuando tú estás aquí. De ahí la exhortación de regocijarse en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos, porque se ve, se nota. Este gozo es posible en toda circunstancia, porque nace de la operación del Espíritu Santo y la comunión con Jesucristo. Pero no solo estas enseñanzas, encontramos algunas más. La importancia del gozo en la vida cristiana. La necesidad de vivir una vida centrada en Cristo. El extraordinario ejemplo de Jesús, su humillación en su encarnación y su nacimiento. La unión de las dos naturalezas en Cristo, su crucifixión, su resurrección, su exaltación, los cuales vimos en el himno del capítulo en Filipenses 2. También tenemos la enseñanza en la necesidad de cuidarse de los falsos maestros y de los falsos seguidores de Jesús. También veremos la importancia del conocimiento en la palabra de Dios, del cual nos produce gozo y amor. Ya estoy acabando. Así que, amados hermanos, lo que tú puedas estar viviendo en cualquier tipo de aflicción en tu vida, en cualquier tipo, la carta a los Filipenses es un manual práctico para vivir una vida con gozo, para vivir una vida en humildad, para vivir en paz mental, que es importante, paz mental. Un propósito claro en tu vida, anclada en la fe de Jesucristo, sin importar las circunstancias externas como Pablo las vivía. Por eso te he dicho, compárate con Pablo. Pablo está encarcelado, va a morir junto a un romano, atado a unas piernas. Y ese romano sería más grande que él, para poder con él. No es que van a poner uno más chiquitito. Imagínate. Y qué bueno por el romano, ¿verdad? Escuchar a Pablo todos los días. Se tiene que haber convertido, porque dice que los pretorianos, los guardias, se convirtieron. Así que, hermano, mi ruego con esta serie de sermones, la cantidad que sean, y las que Dios permita en su providencia, es que puedas aprender por medio de esta carta una vida de contentamiento, una vida de contentamiento, una vida de felicidad, una vida de gozo, una vida de paz con Cristo. Confiando siempre en la providencia de Dios en tu vida. Pablo les dice que por nada estén afanosos, aflicciones. Y ahí está hablando de preocupaciones, está hablando de la paz mental, por eso he puesto paz mental. El afán es la preocupación que te inunda y que te da ansiedad y te da estrés y te da todo eso. Eso es estar afanoso. No es que tenga afanes, no, afanosos, preocupados, con ansiedad. Sino que presenten sus peticiones a Dios en acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo, en Jesús. También afirma que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. ¿Necesito un Lamborghini? No, no pidas eso. No pidas eso. No estés afanoso en pedir un Lamborghini. Olvídate de la camioneta, Lisa. No. Esta carta es una exhortación para tu manera de vivir diaria. ¿Te preocupa tu economía? ¿Te preocupa tu salud? ¿Te preocupa tu futuro, tu bienestar? Filipenses nos invita a confiar en Dios por nuestras necesidades y a liberarnos de esa ansiedad a través de ¿qué? La oración. ¿No ha dicho él? Os ruego en oraciones. ¿No empieza así? En oración. ¿Y qué dice? Conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios. Y no lo dice con humildad y gratitud. ¿Cómo vas a aprender a vivir en gozo? Oración, estudio de la palabra. ¿Y cómo? En humillación y gratitud a Dios. Nos asegura que Dios es fiel para proveer según su voluntad. Mi otra oración, con ruegos y súplicas,
es que perseveren en el vivir en Cristo. Perseveren en el vivir en Cristo. La declaración de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto resume una vida completamente dedicada a un propósito que es superior, el Evangelio, Cristo. La carta fomenta la perseverancia en la fe, incluso frente a la oposición que tú estés viviendo, ya sea en el sufrimiento, ya sea en la aflicción, ya sea en las victorias. El objetivo final es glorificar a Dios en esto. Estás pasando por aflicciones, ansiedad, glorifica a Dios. Estás en gozo, en pobreza, en riqueza, en libertad, en cárcel, glorifica a Cristo. Dale gloria a Dios. La epístola a Filipenses nos reta a examinar cuál es el centro de nuestra propia vida. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te define? Estamos viviendo un propósito que trasciende lo material, lo temporal. La carta a los Filipenses es un manual práctico para vivir una vida moral, tu vida moral, privada, escondida, donde nadie te ve, dice la canción, pero que Dios sí te ve. Una vida moral, con gozo, con humildad, con paz mental y con un propósito claro, anclada en la fe de Jesucristo, sin importar las circunstancias en las que estés viviendo. Y termino con la misma pregunta: ¿cómo estás viviendo tu vida en Cristo? A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.